Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Luces, Cámara, Geeks. ¿Qué tal ha sido su semana? Como se darán cuenta, el día de hoy no va a ser un programa, bueno, vamos a hacer un programa un poquito diferente. Tenemos el día de hoy a un invitado con nosotros. Está con nosotros Beto Ferrer, un gran amigo y pareja de una de mis compañeras de trabajo. Y a él también le gustan mucho las cuestiones del cine, le gustan las cuestiones de los cómics. Y platicando, pues me dijo que quería venir al programa. Yo le dije que encantado, que muchísimo gusto. Entonces, Beto, por favor, preséntate. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, no, pues muchas gracias por la introducción. Hola, yo soy Beto Ferrer y sí, como comentaba Héctor, me agrada bastante como que el tema de los cómics. Por eso fue que te dije, oye, me gustaría, pues, si me pudieras dar un pequeño espacio, ¿no? Ahí contigo para acompañarte, porque, pues, he visto una de tus transmisiones. La verdad, yo soy fan, como te decía. La otra vez mi novia me estaba diciendo cuando era tu primer programa y me dijo, mira, está pasando el programa de Héctor. Y la verdad, pues sí me agrada bastante todo como que el mundo de los cómics, también el cine y un poquito lo de la tecnología. Pero gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí. Y bueno, la idea, como les he comentado en todos los programas, es que a final de cuentas este es su programa. Si cualquiera de ustedes quiere venir, platicar con nosotros, tenemos por ahí una pendiente invitación a la gente del Club de Star Wars, que lamentablemente no nos hemos podido poner de acuerdo en los horarios, etcétera. Más sin embargo está la invitación abierta a todos y cada uno de ustedes, aquellos que quieran acompañarnos y platicar de este gran mundo, ¿no? Yo sé que hay personas que a lo mejor platicábamos un poquito fuera de cámaras, que pues a lo mejor no coleccionamos, a lo mejor no nos dejaban en casa, o a veces yo tampoco tenía los recursos para en ciertos momentos comprar las cosas, pero tenemos ese gusto, ¿no? Claro. Y estamos ahí a lo mejor me platicaba también Elizabeth, que te gusta estar en las premieres de las películas, por ejemplo, y ser de las primeras personas o que te quedas en la sala de cine hasta que salen las últimas imágenes, etcétera. Cosa que nos hemos dado cuenta que ya hay mucha gente que lo hace, ¿no? Antes casi nadie acostumbraba a lo mejor quedarse todos los créditos de las películas. Sí. Y ahora, digo, tú no me dejarás mentir, vas a funciones de estreno de medianoche y aunque sean las 2, 3 de la mañana está la gente esperando a que terminen los créditos, ¿no? Para ver esas últimas imágenes. Y bueno, platícanos un poquito, con respecto a esto de los gustos, por ejemplo, si hay algún personaje que te guste más o te gusta más en el cine, te gusta más en el cómic, te gustan las series, no sé, platícanos un poquito, ¿tus gustos cómo han sido? Bueno, hablando de un personaje, creo que tengo varios, no es como que tenga uno que sea mi favorito. Podría decirte, por ejemplo, uno de los más populares, ¿no? Entre toda la gente, a lo mejor Spider-Man. Ok. Yo considero que Spider-Man ha sido uno de los personajes que como que siempre ha estado desde mi niñez. Pero también me gusta mucho Wolverine. Okay. También es un personaje que ha estado bastante en mi niñez porque pues recuerdo, o sea, tengo esos como que recuerdos de despertarme y luego ir a la tele a ver en ese entonces la serie animada de los X-Men, también la de Spider-Man. Entonces son como que personajes que me gustan muchísimo. Actualmente salen personajes más, digamos que se han vuelto más populares por las últimas películas. Claro. También un personaje que me gusta bastante y lo seguía de hace unos años, un poquito antes de las películas, pero también no es como que fue muy importante en mi niñez, es Deadpool. Deadpool es un personaje que a mí me gusta bastante, como que me gusta mucho el humor que tiene. Okay. Como que a veces me hace mucha gracia, pero también es eso, como que tengo como que cierta conexión con ese personaje, me gusta muchísimo, aunque no es un personaje que desde mi niñez así como que sea súper fan. Básicamente yo creo que fue como que un poquito en la adolescencia que como que empecé a conocer un poco más el personaje, me agradó y hasta la fecha pues sí sería como que de mi lista de favoritos.
Ok. Que recordemos también, digo, y eso es una de las consecuencias a lo mejor de las caricaturas, de las películas, etcétera. No toda la gente empezó a seguir ciertos personajes por cómics. Digo, yo, por ejemplo, sí tuve mi primer acercamiento por cómics, pero sí ocurrió que, por ejemplo, mucha gente fue a ver la película de los X-Men, por ejemplo, al cine, y les gustaron los personajes, les gustaron lo que vio en el cine, y quiere ir a los cómics o busca encontrar lo mismo, ¿no? Entonces, algo que ha ocurrido precisamente es que las editoriales saben esto y, por ejemplo, modifican un poco también a los personajes de tal forma que aquella persona que tuvo el acercamiento con el cine no se encuentre con un mundo tan extraño, porque hay veces que nosotros los más puristas, a mí sí me gusta mucho leer los cómics y los leía antes de que salieran algunas de las películas, y de repente uno como fanático se encuentra un poco decepcionado porque a lo mejor no lo manejaron como uno quería, o no salió el personaje que más le gusta a uno, claro, o le dan el peso. Por ejemplo, en las películas de los X-Men, desde el principio se le dio mucho peso al personaje de Hugh Jackman, que es Wolverine. Digo, es uno de mis personajes, debo decirlo, favoritos. Más sin embargo, si estábamos hablando de los X-Men como tal, pues esperábamos ver a lo mejor a la primera asociación de los X-Men, en donde no estaba Wolverine. Estaba nada más Cíclope, Jean Grey, que en ese momento su nombre clave era Marvel Girl, Iceman, Beast y Ángel, ¿no? Entonces, y por supuesto Charles Xavier, que era su maestro, ¿no? Y sin embargo en las películas le dieron mucho peso desde el principio a Wolverine, porque sabían que era un personaje que jalaba mucho, que la gente esperaba ver en el cine. Es que sí es un personaje que vende bastante. Pues está igual como que algo acostumbrada la gente en ese personaje, porque saben que es como que un ícono. O sea, no lo estoy comparando igual que Spider-Man, porque Spider-Man siento que como que sí es un personaje importante, pero lo pondría en otra escala. Wolverine es igual como que un emblema de los X-Men. Sí, claro. Muy, muy, muy importante. Digo, no por algo Spider-Man es la mascota de Marvel, o sea, Spider-Man es el personaje clave de todo el universo Marvel, siempre lo ha sido, y siempre le han dado ese lugar. Pero sí, definitivamente, digo, al ratito, de hecho, en este programa, uno de los personajes que íbamos a hablar precisamente era de Wolverine, y ya platicaremos un poquito más adelante en extenso de él. Pero sí, estoy de acuerdo. Wolverine definitivamente es un personaje clave y un personaje que ha vendido mucho y que le gustaba a mucha gente y le sigue gustando a mucha gente. Pero sin embargo, nosotros que esperábamos ver yo por lo menos esperaba ver una película solamente de los X-Men, sin tanto peso en Wolverine, te llevas esa sorpresa, ¿no? Digo, no estoy hablando de que sea bueno o malo, simplemente son gustos, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir también, Deadpool también era un personaje que yo había leído. Es un personaje que me gusta mucho porque rompe esta cuarta pared que existe en el cómic, le habla directamente al espectador, al dibujante, al guionista, etcétera, ¿no? Y eso me gusta mucho. Y siento que en el cine fue muy bien llevado y muy buena la decisión, por ejemplo, de que haya sido una película planeada no para niños, porque eso hubiera quitado algunas cuestiones que tú sabes que Deadpool es un personaje sangriento, es un personaje grosero hasta cierto punto. Y también, como dices, o sea, que Ryan Reynolds haya estado como que a favor del proyecto, y aunque hayan pasado unos años, porque sí pasaron bastantes años, no sé si te acuerdas que salió Deadpool en Orígenes. En Orígenes, exacto. Que fue una versión medio... Muy mal llevada, sí, debemos decirlo, muy mal llevada. Una versión muy mediocre. Exacto. Pero como sale en los cortos y en entrevistas de Ryan Reynolds, él estuvo a favor de ese proyecto y estuvo bastante metido también en pláticas con Fox, hasta que pudo como que estar ahí llegando a un arreglo donde se pudiera producir esa película. Y la verdad es que él está muy metido en todo lo de toda la producción de lo que es la película, en el humor, en las campañas de marketing que hubo desde la primera película. Siempre estaba muy comprometido. Entonces también es entre el equipo de Fox y el marketing, incluso él como actor, que le da vida a este Wade, pues la verdad se me hace como que una de mis mejores películas. Dijo Wade, no dijo otra palabra. Wade Wilson. Sí.
Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Él ha sabido llevar muy bien esto. Cosa que, por ejemplo, recordamos su Green Lantern. Su película de Green Lantern también lamentablemente fue muy mala. Como su versión de su primer Deadpool. Exacto. Pero bueno, recordemos que en estas películas, en estas otras dos versiones que les estoy diciendo, pues él no tenía tanta libertad o claro. estaba manejado a través de un director o a través de un productor que dijo, no, este es el camino que se va a seguir. Y lo cierto es que, bueno, lamentablemente no fueron buenas historias o no fueron contadas de la mejor manera y pues el punto fue que fracasaron, ¿no? Pero esto yo creo que valdría la pena hacer un programa, igual estás invitado, Beto, a que hagamos como una reseña de estas películas de personajes que son muy buenos y que no han sido llevados muy bien a la pantalla, ¿no? No sé si estaremos de acuerdo, a lo mejor un Cuatro Fantásticos. También. Que le urge una buena película. Exacto. Ahora, recordemos también, por ejemplo, que ahí Marvel ha querido involucrarse, pero ellos no tenían los derechos en pantalla de ciertos personajes. En fin, digo, eso bien vale la pena, así como con los libros que cuando son llevados a la pantalla les puede tocar un buen director, les puede tocar un buen guionista y eso puedes hacer completamente la diferencia. Porque a final de cuentas, si tú estás de acuerdo, Deadpool sigue siendo Deadpool, solo que vimos con un director mal llevado a la historia. Sí. Y con otro producto que fue bien llevado. Sí. Y que fue un éxito. Es que ¿no? Incluso la caracterización del personaje, o sea, claro. Se ve la diferencia de cuando sí les importó el personaje y cuando nada más fue como que un personaje de relleno. Exactamente. Que aquí en esta otra película, pues el principal era Wolverine y no Deadpool, ¿no? Entonces, pues no desarrollaron bien. Pero bueno, una vez que ya nos presentamos, debo comentarle, a Beto ya le había platicado que hoy teníamos como una estructura de nuestro programa, claro. En donde en este primer bloque a mí me gusta hablar de cuestiones de cine. Y el día de hoy me gustaría platicar acerca del cine japonés. Okay. El cine japonés también es algo que lleva pues ya cierto tiempo, ya tiene cierta tradición, ya tiene más de 100 años y es un cine que ya ha tenido 4 Óscares a través de este tiempo, más de los que el cine asiático no ha sido muy favorecido, sobre todo en el mercado norteamericano, pero bueno, Japón ya lleva 4 Óscares en su haber, ¿no? Y primero, antes que nada, pues no sé si Derby podríamos tirar la cortinilla de cine para que empecemos a platicar acerca de este gran mundo. Vamos con esto. Y bueno, para entrar de lleno con lo que es el cine japonés, vamos a hablar primero de los géneros, ¿ok? Okay. Tenemos varios géneros, que me imagino que algunos de ellos los conoces. Dentro del cine japonés, algunos otros no son tan conocidos, pero por ejemplo, el primero de ellos, y que ponen así como todo el mundo recordamos a los japoneses por este tipo de cine, que es el anime. Sí. Que es como decir caricaturas, pero o personajes llevados de los ¿mangas? De los mangas, exactamente, al cine. Y bueno, es el cine de anime que tiene mucha tradición precisamente en Japón, ¿no? Como tú sabrás, le dan mucho peso a los personajes y a la animación, y de verdad es un género que tiene mucha trascendencia en Japón. El segundo género sería el género Jidaigeki, que discúlpenme si alguien sabe japonés, por favor, escríbame y dígame qué tanto la regué en la cuestión de la pronunciación. Pero bueno, aquí en este género, pues generalmente se trataban de dramas de épocas ambientados. A ellos les gustan mucho las cuestiones, digamos, el periodo medieval de ellos, que son los samurái. Entonces, todas estas películas ambientadas en esa época, en donde existían amos, siervos, etcétera, y esta figura samurái, pues son esas películas, entran dentro de esta categoría, ¿no?
Otra de las que me imagino que en esta categoría yo creo que sí este género sí lo has visto también, es el horror. A ellos le llaman J-horror. ¿Sí? Ellos manejan un tipo muy, mucho terror psicológico. Demasiado. Mucho terror psicológico y sobre todo también muchos, ¿cómo decirlo? Mucha tensión. Sí. Aquí, a diferencia a lo mejor un poco de los norteamericanos, a los americanos les gusta mucho mostrar al monstruo y los efectos y todo esto. Y como que siento que eso le resta ese terror, porque no hay terror mejor que el que uno mismo se imagina, ¿no? O sea, claro, a lo mejor no ves al monstruo como tal, o a lo que nos estás echando, y vemos pequeños fragmentitos de ellos. Pero es que es como dices, es el terror psicológico que provoca ese tipo de películas, porque el cine de terror americano últimamente, igual de unos años atrásito, es más como que estás viendo fijamente ahí la puerta y de pronto corre una persona. Exacto. O se ve una sombra, o brinca el monstruo, o el demonio sale corriendo. Entonces son ese tipo de escenas que ya esperas, que ya sabes que van a suceder, y se está haciendo como que muy ¿cómo decirlo? Pues recurrente, repetitivo en el tipo de películas. Aunque sea película, puede ser Actividad Paranormal, y Cuarentena, o Eliminar Amigos, o todo ese tipo de películas últimamente que han estado como que muy populares en el cine. Por ejemplo, llega ahorita a mi mente Slenderman. Okay. Son películas como que no me agradan bastante por el tipo de escenas que tienen. En cambio, películas de terror, pues como que japonesas, sabes que va a pasar algo. Incluso aunque hablen de lo mismo, como sea de un demonio, porque hay muchas películas japonesas que luego les hacen el remake. Exactamente. Porque hasta eso no es como que sean muy creativos los americanos, hacen remake. Sí, las fórmulas, y ahorita que platiquemos acerca de unos directores, de los directores tanto de Ringu, El Aro, y Ju-On, no me acuerdo cómo se llama la otra película, que incluso se trajeron a los directores para hacer las versiones americanas, porque sí, efectivamente, ya el cine norteamericano de repente se repite mucho y son muchos estereotipos y ya sabes lo que va a pasar y ya sabes que en qué momento vas a brincar, etc. Y el cine japonés yo creo que tiene mucho que ver con la cultura, con que precisamente hablan mucho de demonios porque precisamente ellos culturalmente hablando tienen mucho ese background, ¿no? Las cuestiones de honor, las cuestiones de los demonios, las cuestiones de las fuerzas sobrenaturales, etc. Y respetan mucho ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que ese bagaje cultural hace que las cosas sean más interesantes, y en las películas de terror definitivamente hacen esto, ¿no? Claro. Tenemos otro género que se llama cine de culto, y bueno, este cine de culto, igual que en todo el mundo, pues son películas que no son muy comerciales, pero sí existe un grupo de seguidores. Eso te iba a comentar. Yo no sé cómo que diferenciar muy bien cuándo se vuelve una película de culto. O sea, podríamos decir una película de culto, pero como que no sé cuál. Muchas veces dicen que El Resplandor, porque es muy importante verla, pero también no sabría como que en qué momento se vuelve una película de culto. Igual y me podría sacar. Okay. Aquí en este caso, dentro del género, ellos categorizan estas películas solamente cuando tienen pocos seguidores. Okay. Sin embargo, son piezas así como artísticas, por decirlo de alguna manera. Ahora, en el caso ya de todo el mundo, el cine de culto como tal, pues son películas que en su momento no tuvieron la trascendencia, o sea, no, digamos que las vieron y no fueron éxitos, no fueron importantes. Sin embargo, con el paso de los años, un grupo de gente la redescubre y dice, no, es que esta película fincó raíces para esto, y ya es una referencia. Entonces, estas películas, sobre todo en la educación cinematográfica, eso es lo que ocurre, o sea, digamos que en su momento incluso pasa desapercibido, pero después se van dando cuenta que tenía ciertos elementos, que tenía una descripción, que después se vuelve como
ya todo el mundo la ocupa, ¿me entiendes? Sí. Sin llegar a notarlo primero, o sea, la ven, incluso dicen que hay películas, por ejemplo, la de Tomates Asesinos. Okay. Es una película que si tú la ves, dices, es una película mala. Sí. Pero vamos, llegó un grupo de gente que dijo, es que mira, tiene estos elementos, estamos yo estaba incursionando en esto. Un podcast hace unos días y estaban comentando, por ejemplo, de Pulp Fiction. Es una película que me agrada, o sea, sí es importante, pero es como dices, últimamente se empezó a hacer muy popular. Exacto. O sea, aunque ya tiene sus años, ¿no? Pero últimamente se empezó a hacer muy, muy popular. Empezó como que igual toda la mercancía de Pulp Fiction, otra vez. Y pues ahorita creo que es una película como que si te dicen, ¿has visto esa película Pulp Fiction? Y alguien contesta que no, como que, ¿cómo que no la has claro. visto? Es muy importante. Y sí, o sea, sí es una película buena, pero también siento que hay como que personas que apoyan la película digamos que en lo cinematográfico, muy aparte de que sea de Tarantino, pero también hay personas que son medio, digamos que posers, por así decirlo. Claro, sí. Y decir, ¿cómo no la has visto? Es grandísima película, súper escenas, y es ahí como que digo, varía, ¿no? Claro, sí, no, y mucha gente se puede subir a ese carro así de, no, es que es una película de culto y nada más porque ya saben que es una película de culto. Porque se escucha, ¿no? Exacto, sí, definitivamente. Pero a lo mejor ya preguntándoles, bueno, ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que sientes que hace la diferencia en este tipo de películas, etcétera? Ya es cuando a lo mejor ya no saben contestarte, ¿no? Yo algo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que Pulp Fiction y la manera en que Tarantino nos vino a narrar una historia, si recuerdas, teníamos una forma en donde narrábamos en una película de forma lineal, ¿no? Que era hasta un poquito antes de Pulp Fiction, pues sí había flashbacks, sí había recuerdos, etcétera, pero no la película se basaba en eso. Y sin embargo, Pulp Fiction es un ejercicio de antes, después, historias entrelazadas, etcétera. Incluso yo recuerdo muy bien que mi mamá, fíjate, mi mamá vio la película y ella no la entendió. Porque decía, bueno, ¿cómo es posible que Travolta se haya muerto a la mitad de la película y luego estuviera en una escena después en la película, ¿no? Entonces, ella no ubicó esas diferentes... La cronología de cómo iba la película, ¿no? Y eso fue uno de los ejercicios que ya después Tarantino siguió haciendo, en donde precisamente no tiene que contarnos una historia así, ¿no? Lineal, sino nos puede ir contando como fragmentos y cómo se fueron entrelazando esos. Digo, Tarantino siempre ha manejado muchas cuestiones, aparte de que él viene de muchas vertientes, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Él en cada una de sus películas intenta plasmar como ciertas ideas, ciertas cuestiones de cine, etcétera. Pero perdón, nos estamos desviando un poquito. Ya nos fuimos hasta Pulp Fiction. Regresando a los géneros, yo creo que también lo has escuchado, el Kaiju, que son las películas de monstruos, sí. Que en este caso su figura principal es Godzilla. Y bueno, después tenemos también dentro de un género de películas japonesas los pink films. ¿Qué son los pink films? Uno diría que aquí es pornografía, pero estamos hablando de que los japoneses hasta el cine de este estilo lo han llevado a sus terrenos y nos cuentan la historia, vamos. Sí es pornografía, es cine altamente erótico, pero es una con mucha historia, ¿no? O sea, okay. Realmente ellos sí tienen un hilo narrativo y dentro de ese hilo narrativo el erotismo para ellos es muy importante. De hecho, muchas películas, El Imperio de los Sentidos, que al ratito voy a hablar del director, también fue una película que en su momento, incluso en el mismo Japón no se proyectó, okay. Precisamente porque el director dijo, no, para mí es muy importante que todas las escenas eróticas que puse en la película tienen mucho que ver. Entonces, hasta muchos años después se pudo estrenar en el mismo Japón, pero también es una película
que se volvió de culto, ¿no? Okay. Aunque pues mucha gente la categorizaría como erótica o pornográfica, casi, ¿no? Claro. Y por último, tenemos el género del cine yakuza, que también ubicarás que los yakuza es la mafia japonesa, ¿no? Entonces, creo que en muchas otras películas también en Norteamérica hemos visto a la yakuza ahí, incluso en los cómics también lo manejan mucho, bastante, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y regresamos con un poco más de cine y para hablar de Wolverine? ¿Te parece? Entonces estamos en un programa un tanto diferente con un invitado aquí que nos da mucho gusto tenerlo y pues regresamos. Esto es Luces, Cámara, Geeks. Regresamos. Hola, somos Yakun Pax y los invitamos a seguir a la página cancunlive.mx en Facebook. Y sigan nuestras actividades a través de la página Festival Musical Juventud Riviera Maya. Somos Yakun Pax. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny Carballo y te invito a que veas toda la programación de Cancún Live por, obviamente, cancunlive.mx y también sígueme en mis redes sociales en Instagram como @jenny.carballo y en mi fanpage como Jenny Carballo Espectáculos y Conciertos. Sigue todos los programas de Cancún Live, de verdad que te van a encantar. Nos vemos en la próxima. Hola, los invito a ver la programación de cancunlive.mx y también el programa de Sexo Débil todos los lunes en punto de las 5 de la tarde a través de nuestra página web de Facebook y también de nuestra página en las redes sociales. Desde que www.cancunlive.mx y Cancún Live. Mi nombre es Lidia Sandoval, no se lo pierdan. ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Sofía Nogués y junto con mi
compañera Lidia Sandoval, los invitamos todos los martes a las 7 de la noche en punto a ver este magnífico programa Magia y Raíces, un foro para la música. Desde Cancún, Quintana Roo, México. Desde Cancún, Quintana Roo, México. Transmite Cancún Live. Música, arte, cultura, moda retro, bienestar social y más música. Cancún Live. Estamos de vuelta aquí en Luces, Cámara, Geeks. Y bueno, seguimos platicando aquí con Beto acerca de el cine japonés y su historia y de los diferentes géneros, etcétera, ¿no? Vuelvo a repetirles, el cine japonés tiene también una gran tradición y tiene ya muchos años, desde que los hermanos Lumière hicieron llegar una cámara de cine allá a Japón. Entonces, bueno, pues estamos hablando que desde allá de los 1900 tenemos a personas que han trabajado en el cine, y la primera estrella del cine japonés fue Matsunoke Onoe. Vuelvo a repetir, no sé japonés, disculpen ustedes la pronunciación, pero bueno, era originalmente un actor de kabuki, el teatro japonés, que pues al ver esta nueva herramienta del cine, pues decidió hacer películas e hizo nada más alrededor de 1000 películas entre los años 1906 a 1926. Entonces estamos hablando de que era una de las primeras estrellas del cine japonés. Él, junto con el director Sosho Makino, pues hicieron estas películas que te platicaba, que son de la Edad Media de los japoneses, que son los samuráis, exactamente, y todas estas historias tan interesantes. Estamos hablando del cine mudo. Ahora bien, en las salas de cine, platicándote un poquito cómo funcionaban estas cuestiones, tú recordarás que en la parte de Occidente, pues había alguien con un pianito o alguna orquesta mientras estaba la película muda, y pues hacían música para la película. En este caso teníamos dentro de las salas de cine, en el cine mudo japonés, una figura que se llamaban benshis. Estos benshis lo que hacían es que narraban, o sea, eran narradores de la película. Ellos iban narrando al mismo tiempo que la película se iba reproduciendo. Entonces se hicieron también muy famosos, eran casi tan famosos como los mismos actores que actuaban en la pantalla. Entonces tenían también acompañamiento sonoro, etcétera, pero las principales en estas cuestiones eran los benshis. Y bueno, lamentablemente hay muy poco acervo de cinematográfico de esas épocas por grandes catástrofes que existieron en Japón en esos años. Estamos hablando de un terremoto, por ejemplo, en 1923, los bombardeos en Tokio durante la Segunda Guerra Mundial, y algunas cuestiones, también el celuloide era muy difícil de mantener en esas épocas, es muy frágil, entonces mantenerlos pues era muy costoso, y entonces estamos hablando de que muchas de las películas de esas épocas lamentablemente se perdieron. O sea, sí hay algunas fotografías en blanco y negro, etcétera, pero muchas de esas películas se perdieron. Entonces, lamentablemente fue un acervo que no se pudo mantener y que no podemos ver hoy en día, ¿no? Pero ya a partir de 1950, que fue la época de oro, ellos consideran a partir de 1950 la época de oro del cine japonés. Tenemos películas en donde directores, no sé si alguna vez has escuchado de Akira Kurosawa. Como que me suena. No. Bueno, te lo nombro así porque precisamente es uno de los directores más famosos durante esa época. Okay. Akira Kurosawa fue un director que fue de los que ganaron Óscares aquí en Norteamérica. Okay. Y gracias a sus películas, muchas de esas películas fueron conocidas aquí en Occidente. Entonces la primera de ellas es
se llama Rashomon, otra vez vuelvo a disculparme por la pronunciación, de 1950. Y esta película obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera, como ya les dije, en 1950, e hizo que el cine japonés fuera conocido en el resto del mundo. De hecho, tenemos un pequeño segmento, un pequeño tráiler de esta película. Vamos a verlo. Rashomon, de Akira Kurosawa. Vamos a verlo. Y bueno, ¿de qué trata esta película, Beto? Pues trata acerca de una violación y un asesinato y cómo es visto a través de 4 personas, cómo lo narran cada una de esas personas. Otra de las cosas que también estarás de acuerdo conmigo de las películas que has visto japonesas es que son más intimistas, vamos, tienen un buen desarrollo de personaje y nos acercan mucho a cómo están pensando, cómo actúan, etcétera. Y recordemos también que ellos se manejan mucho por el honor, el honor, el orgullo, en fin, todas esas características del cine japonés que hacen de esta primera historia, que fue muy famosa, esto, ¿no? O sea, cómo es visto un mismo suceso a través de ojos de diferentes personas, ¿no? En este caso 4 personajes. Y bueno, después, en 1954, se produjeron dos largometrajes del cine japonés que tuvieron mucho efecto, sobre todo en el cine norteamericano. El primero de ellos es Los 7 Samuráis, de Akira Kurosawa. ¿Por qué es tan famoso? Porque después se hizo un remake en Estados Unidos que se llamó Los 7 Magníficos. A lo mejor esa película, western, sí la ubicas. Sí. Y de hecho se han hecho varios remakes de esa versión. Sí. Entonces diría uno, los norteamericanos, ¿qué películas tan interesantes hacen? Pues no, desde el principio también tenían mucha influencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, Los 7 Samurai trata acerca de un pueblo que es asolado por bandidos. Y entonces este pueblo reúne dinero y contrata a 7 samuráis para que los defienda. Pero vamos, es un pueblo muy pobre y en realidad ellos lo hacen por el honor de poder defenderlos. Okay. Entonces vamos a ver un pequeño fragmento del tráiler de Los 7 Samuráis, de Akira Kurosawa. Y bueno, Los 7 Magníficos, película basada, es igual, o sea, es más o menos la misma historia. Es un pueblo del western norteamericano, en donde el lejano oeste le llamaban ellos, en donde igual tenemos a 7 personajes, 7 pistoleros que deciden defender a un pueblo de forajidos. Entonces, de hecho, no recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años que se volvió a hacer un remake de esta película, en donde incluso uno de los actores es el actor de Jurassic Park en la nueva versión, y que es Star-Lord en Chris Pratt. Chris Pratt, exactamente, sale en Los 7 Magníficos en esta nueva versión que no me acuerdo si fue en el 2018 o 2017. Entonces, bueno, desde aquellos tiempos el cine japonés ha sido una gran influencia. Y bueno, otra de las películas que definitivamente vino como a generar la historia del cine japonés fue Godzilla, que en el año del 54 fue donde dieron a la luz. Y la anécdota de esta película es que en realidad el director lo que quería era hacer una protesta por las cuestiones de las bombas, de las cuestiones atómicas. Okay. Él quería hacer una película en donde la gente se diera cuenta que usar la energía atómica podía traer peligros y que podía afectar la naturaleza, etc. Entonces, de esta manera es como nace Godzilla. Entonces, vamos a ver un pequeño fragmento de Gojira de 1954. To wreak vengeance on mankind. Godzilla, king of the monsters. It's alive. A gigantic beast.
stalking the earth, crushing all before it. In a iconic cavalcade of electrifying horror, raging through the streets on a rampage of total destruction. Yo viendo este trailer, la verdad es que me divertí mucho porque, digo, no sé si tú habrás visto fotografías de cómo hacían estas películas, en donde disfrazaban a una persona con el traje, incluso hay fotografías en donde se ve el medio traje y están así como con tirantes y el cuerpo, y hacían sus maquetas de Tokio o de las ciudades, etcétera, y se ponen ahí a destruir todas las cosas. Pero mira, ahorita que lo comentas, bueno, antes de ver el tráiler, que comentabas que esta película fue hecha como una protesta de estos temas de las, pues más bien el daño que puede provocar, como al momento de tirar una bomba atómica, todo ese tipo de radiación, todo lo que provoca. Entonces, ¿quién iba a decir que esa protesta iba a provocar que más adelante se ganara tanto dinero con ese tema, con ese género del kaiju? Porque después de esa versión de Godzilla, ¿cuántas versiones no hemos visto de Godzilla? Sí, claro. En caricaturas, en live action y también animadas. Yo he visto por lo menos unas 5 de Godzilla, si no es que más. O sea, hay varias versiones de Godzilla y estaba igual leyendo que creo que el 2021 va a salir una nueva. No, de hecho creo que este año, en el 2019 sale la Godzilla Rey de los Monstruos. De hecho es King of the Monsters. Es este año donde sale una... digamos que la continuación de la película que vimos hace como ya 5 años, me parece, 4 o 5 años, que era igual, que te voy a decir que esta nueva estética del Godzilla que va a salir, y la anterior, que incluso decían que parecía un oso, a mí no me encanta mucho, pero en específico, la que se estrena en este año, Godzilla Rey de los Monstruos, es donde se pelea con los monstruos muy famosos de películas japonesas. Okay. Digamos que es como un remake de varias películas la pero en esta, por ejemplo, creo que lo que nos van a explicar es que Godzilla está por alguna razón defendiéndonos. O sea, la naturaleza lo creó para defender a la raza humana de estos monstruos que vienen a asolarnos. Pero bueno, igual te invito, Beto, a que ahora que la estrenen, igual venimos y platicamos qué nos pareció, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Que debo comentar que a Beto también, como a mí, nos gusta ir a los estrenos de las películas estas un poco de ciencia ficción, acción, cómics. Y bueno, sería interesante a lo mejor hacer programas posteriores al estreno de las películas y decir, no sé, tal vez tu punto de vista, oye, ¿qué te pareció la historia, dirección, etcétera? E igual están, por supuesto, todos ustedes invitados a quien quiera venir a platicar acerca de una película que esté por estrenarse o que ya se haya estrenado, a venir aquí a platicar con nosotros al programa. Y bueno, continuando un poco con la historia del cine japonés, ya no voy a ahondar mucho más, pero hubo una ola de nuevo cine japonés, le llamaron ellos, ya después de los 50, en donde hablaban de la conciencia de estas cuestiones de posguerra, después de haber sido vencidos por haber entrado a la guerra mundial y haber sido vencidos por el occidente. Y bueno, la verdad es que es asombrarse que no solamente tanto en el cine como en su industria, como en todo aquello, ellos se levantaron de sus cenizas y generaron cosas muy importantes, tanto que es ahorita una de las grandes potencias mundiales, ¿no? Después, durante esta ola, es en el 76 donde, de la película que te estaba platicando hace rato, de El Imperio de los Sentidos, en donde es una película de este género que les llamaba Pink Films, y que no fue estrenada en el 76, se volvió tan controvertida la historia, la película, que no se pudo estrenar en Japón. Okay. Y hasta muchos años después, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño fragmento de El Imperio de los Sentidos.
comentábamos aquí mientras ustedes estaban viendo el tráiler, sí es un fragmento censurado, por supuesto. Claro. Este es un programa para todo público y no podemos mostrar ciertas imágenes. Pero bueno, ya vamos a avanzar un poco más en el tiempo después de Akira Kurosawa, etcétera, de las cuestiones de Gojira, etcétera, y vamos a hablar de Hideo Nakata, que es el director de El Aro, Ringu, que es esta película japonesa de terror, que también fue todo un éxito. En el 98 fue cuando estrenaron esta película, y la verdad es que habla mucho del terror contemporáneo japonés, junto con Ju-On. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver un pequeño fragmento de esta película? Derby estaba muy preocupado porque vimos un desnudo dorsal o algo así. Y les digo, la verdad es que ahorita con lo que ya los niños y la gente ve en televisión, en las series, etcétera, lo cierto es que ya El Imperio de los Sentidos yo creo que es una telenovela mexicana cualquiera en horario de las 7 de la noche, ¿no? Digo, no. No, sí, tienes razón. La verdad es que, estamos hablando de que en su momento sí fue muy controversial, pero la verdad es que ahorita ya hay películas mucho más fuertes, que no le quito, o sea, siempre yo he pensado que bueno, ante los niños la verdad es que uno debe de actuar de la forma más natural, y el sexo es lo más natural del mundo, ¿no? Uh-huh. Y incluso el estarles escondiendo, etcétera, pues le genera el morbo. Claro. Que a final de cuentas lo que va a querer es ver por qué razón está uno escondiendo, etcétera. ¿Por qué están prohibidos? Exacto. Entonces, más bien, uno debe de hablarle de estas cosas de la forma más natural, sobre todo a los niños, ¿no? Que a lo mejor son más susceptibles a este tipo de cosas, y mostrarles que es algo natural. O sea, a final de cuentas, nuestro cuerpo es algo natural. Claro, debemos guardar cierto respeto, y debemos tener también respeto hacia eso, ¿no? Hacia nuestro cuerpo, y hablarles de esto. Pero es importante, ¿no? Hablar de ese tipo de cosas. Pero bueno, regresando al tema de Ju-On y El Aro, la verdad es que, como te comentaba, son películas que también nos han mostrado este gran terror japonés, y que han marcado precedentes para muchas otras películas también que se han hecho remakes y han llevado a los mismos directores a Norteamérica a hacerlo, ¿no? Una pregunta. ¿Considerarías que El Aro, la primera película del Aro, la versión japonesa, sería una película de culto? Yo creo que sí. Tal vez, no sé si fuera de Japón, pero sí, definitivamente. Es una película, hablando de la versión japonesa, porque la americana es más light, es light. Sí daba terror, pero sí era muy, como dices, muy light. Y no causa el mismo, no sé, como que sentimiento que te da la japonesa, ¿no? Entonces yo siento que, por eso te hago la pregunta, que sí es una película porque es de culto, porque para mí yo siento que revolucionó. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que definitivamente, a lo mejor nosotros que no estábamos tan acostumbrados a ese cine japonés, y a lo mejor al no haber visto historias anteriores de terror, etcétera, cuando vemos esta película japonesa nos quedamos así de wow. Sí. O sea, realmente yo debo de confesarte que a mí me gustan las películas de terror. O sea, soy un gran fanático, y de no solamente las películas de terror normales, sino también las tipo B, la serie B, okay, que son de bajo presupuesto, que son muy gore, que tripas y cosas así, sí, ¿no? Sí, entonces, pero vi el Aro, la japonesa, y fue así de wow. Tenía mucho tiempo de no de verdad sentirme nervioso ante una película, de sentirme sobresaltado y así de, caray, ya me apagaron la luz y ahorita... la verdad es que... Es como que sientes que ese tipo de cine te activa un sentido arácnido. Exacto. Sí. Sientes así sí, así como... Empiezas a percibir ciertas cosas que normalmente no. Se te enchina la piel. Mira, aquí ahorita no se alcanza a ver a cámara, pero sí, definitivamente es eso, sí, tienes toda la razón. Y yo creo que sí se vuelve de culto porque precisamente
hace que el foco que en algún momento con los Siete Magníficos, etcétera, tuvo el cine japonés, yo creo que otra vez volvimos a todos aquellos occidentales que no teníamos tanta cercanía con ese tipo de cine, a volver a verlos, a decir, wow, no solamente hacen historias de honor, etcétera, sino otro de los géneros que no mencioné, que no está en todos los lados, es que ellos son ultraviolentos. Como tal, ellos tienen películas ultraviolentas. Entonces, de repente te das cuenta de que tienen muchas cargas emocionales sus películas, ¿no? Y el terror definitivamente es uno de ellos. Es mucha carga emocional y definitivamente es una película de culto. Y bueno, ya para cerrar de hablar un poco de cine japonés, que esperamos volverlo a retomar después, en algún otro programa. Me parece buena idea. Tenemos a 2 directores que hicieron películas ya mucho más recientes. Estamos hablando de Naomi Kawase, en el 2007 hizo El Bosque de Luto, y Hirakazu Koreeda, perdonen otra vez mi japonés, de Tal Padre Tal Hijo. En específico, esta película de Tal Padre Tal Hijo nos habla precisamente de una familia en donde de repente les hacen un examen de ADN. Es una familia que tiene un hijo como de 6-7 años. Les hacen una prueba de ADN por la escuela por algún motivo y resulta que no es su hijo. Y resulta que se dan cuenta que en el hospital o en alguna manera intercambiaron hijos. Entonces pero es de terror. No es de terror, perdón, debí haber dicho, es una película intimista, como de entre drama, una película de mucho valor humano, en donde nos habla acerca de que las 2 familias se reúnen y no saben si regresar a los niños a su familia original, que le corresponde, a la sanguínea. Estamos hablando de que aquí hablamos de la paternidad. ¿Qué es la paternidad? ¿Es la sangre o es el haber interactuado con este niño durante esos 7 años y conocerlo y vivirlo? Ayudarlo a crecer. Exacto. Entonces, vamos a ver el tráiler. Creo que David ya lo tiene listo. Vamos a ver el tráiler un momento y ahorita seguimos platicando de Tal Padre Tal Hijo. Vamos a ver el tráiler. 流星です。ケイタです。お子さんの将来を考えたら決断は早い方が良いと思います。犬や猫ならともかく。どうした？会いたくない？俺たちの子に。早く子供は交換して二度と相手の家族とは会わないことだな。Y bueno, después de ver esto, la verdad es que yo vi el tráiler, te digo, y te dan ganas de ver esta película. Y es, una vez más, yo creo que el cine japonés, una de las grandes fortalezas que tiene es este desarrollo de personajes, que nos cuenta una situación que a lo mejor podría ser muy cotidiana, el hecho de convivir con tu hijo, etc. Y después de enfrentarte a esto, ¿no? A este drama, ¿no? De la vida real, en donde incluso hay una parte en el tráiler, te platico, en donde llega un momento, es una familia rica y es una familia con no tantos recursos, ¿no? Y el padre de la familia rica llega un momento en que le dice, pues ¿sabes qué? ¿Por qué no me dejas que yo me quede con los 2? ¿Por qué no? Yo tengo los recursos para criar a los 2, ¿no? Y el otro padre le dice, ¿sabes qué? Es que hay cosas que el dinero no puede comprar. O sea, es cierto. Y nos habla de ese tipo de eso de, ¿no? Los seres humanos, el cómo nos enfrentamos a ciertas cosas. Vamos a ver un pequeño fragmento del Bosque de Luto, en donde nos habla también acerca, ella, la directora, maneja muchas cuestiones de documentales y entonces también nos maneja esto, imágenes en la naturaleza, pero muy intimistas. Vamos a ver. Y bueno, ¿cuál es el valor que tiene el Bosque de Luto?
Hay personas que comparan el cine japonés con su poesía. Vamos, hay un género poético japonés que se llama haiku, el cual no tiene como rima, se manejan estrofas, etcétera, pero no rima, etcétera. Sin embargo, también estarás de acuerdo conmigo que los japoneses son muy culturales, tienen un alto nivel educativo, tienen un alto nivel cultural y les gustan mucho las cuestiones de bellas artes, les gusta la música, les gusta la poesía, les gusta el teatro. Son muy inteligentes. Muy inteligentes y también muy talentosos. Claro. Sí. Digo, hay chistes, incluso memes acerca de los orientales, ¿no? Sí. Nivel oriental. O sea, tú haces algo y existe un nivel oriental para hacerlo, ¿no? Claro. Claro, lógicamente también hay que recordar que hay una gran tasa de suicidio en los japoneses, en los estudiantes japoneses, no sé si lo sabías. Sí. Pero su tasa de suicidios es muy alta porque también son muy exigentes. No solamente los padres a los hijos, etcétera, sino ellos mismos, ¿no? Sienten que el nivel de exigencia debe ser muy alto. Entonces, bueno, todo esto se ve a final de cuentas reflejado en el cine, o sea, es definitivo, ¿no? Y bueno, hoy para cerrar con el programa, la verdad es que estuvo muy interesante el poder platicar contigo acerca de todo esto. Vamos a cerrar con el tráiler de Ringu, de El Aro, ¿no? Como para cerrar así con este sexto sentido del gesto. Y hacerle la invitación a las personas que nos están viendo. Si no han visto esa película, pues que se den ahí una oportunidad de poder buscar en internet la película. Okay. Ya no te diría que vayan a rentarla, pues ya es algo viejita, pero sí la pueden encontrar en internet. Darse la oportunidad de buscar esa película y poder verla. Dedicarle una tarde, si pueden una noche mejor. Porque okay. La verdad aquellos con más valor. Sí, con más valor. Porque sí merece la pena esa película. O sea, sí merece tu tiempo esa película. Ya cualquier otra que salió después, o algún otro remake americano, la verdad, pues así como que no es como que la recomendemos bastante, ¿no? Pero ahorita que estábamos diciendo de Aro, igual me acordé de la película de La Maldición. Ok, sí, de hecho es Ju-On. La mencioné, solo que no la mencioné como La Maldición. Ju-On, The Grunge. Sí, La Maldición, sí. De hecho tenemos los dos trailers. Vamos a ver primero Ringu. Vamos a verlo, Derby. Sí, es que Ju-On. Bueno, perdón por interrumpirte, Beto. Sí, efectivamente, Ju-On también es La Maldición. Platícanos. No, es que, disculparán, no vi el guión. No me apegué mucho al guión. Pero sí, como te comentaba, o sea, es una película que también, además del Aro, como que llamó la atención de todos los espectadores de este lado, ¿no? No tanto como que lo oriental, más hacia occidente. Y también han sido como que las bases para que, por lo menos aquí en México, tengamos como que esa idea de que si quieres asustarte de verdad, claro, veas una película japonesa. Ya actualmente es como que quiero ver algo que la verdad sí me vaya a causar terror, porque el cine americano no lo está provocando. Por más que vayas a ver Slenderman, por más que vayas a ver, me estoy tratando así como que acordar otra película de terror, pero pues la verdad es que son muy malas. Claro. Pues últimamente no es como que haya súper buenos títulos. Pero ese tipo de películas son unas películas que la verdad, pues digamos que en mi opinión, te dejan como que una huella. Claro. Te dejan marcado de el mal rato que pasas mientras las estás viendo. Y no es que sean malas, es que son tan buenas que te dejan como que muy asustado. Entonces, si pueden darse la oportunidad de ver más películas de terror que sean japonesas, la verdad pues como que hasta enriquecerían un poquito más como que el acervo y también la expectativa, porque a veces nos quedamos viendo esos estrenos que salen en cine, que la Ouija, que todos son americanos, claro, y vamos con la idea de que vamos a ver una buena película de terror cuando son puros
pues la verdad son puros churros. Exacto. Vamos a ver Ju-On, el tráiler. Ahorita regresamos. Y definitivamente, digo, a lo mejor el pequeño fragmento que vieron del tráiler no les deja mucho, pero sí, estoy de acuerdo con Beto. Es una película que vale la pena buscar en redes o en algún tipo de streaming. Y aquí todavía en Cancún hay algunos videoclubs, aquellos que todavía conserven la costumbre de ir a rentar algún DVD, etcétera, pues háganlo, o si no, cómprenlo en estas rebajas que luego Mix Up tiene también de películas, etcétera. Es que también la van a encontrar. Buscarla en internet, porque a veces vas a un videoclub y encontrarás a lo mejor El Aro 3. Ah, exacto. Que aunque sí es una película viejita, pero estamos hablando del remake americano y luego El Aro número 3. Entonces también por eso como que nos recomendamos mucho, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. Vean en particular estas dos en específico y denos su opinión. Eso es algo importante. Platíquenos en los comentarios, denos like, etcétera, pero platíquenos qué les parecería ver esta película, si les gustaría, si se enfrentaron a ello y lo lograron, si les gustó. Eso es lo importante, que nos retroalimenten con este tipo de comentarios y sobre todo que nos permitan acercarlos al cine, no solamente ese género. Algo te iba a comentar también, definitivamente el cine oriental está muy enfocado también a buenas historias de terror. Las películas coreanas también son buenas. Tienen sus diferencias, sí, con el cine japonés, pero también tienen muy buenas historias de fantasmas y de monstruos, etc. Y pues bueno, lamentablemente estuvimos platicando muy a gusto, pero creo que el tiempo hoy se fue como agua. Entonces, muchísimas gracias por estar en este programa, Beto. Gracias a ti por invitarme. Esperamos que nos acompañes en algún otro programa. Sí, espero que no sea la última. Exactamente. A todos ustedes, una vez más, están invitados el día que quieran a acompañarnos aquí, platicar acerca de este tema, platicar acerca de cómics, platicar acerca de cine, y no se arrepentirán. La verdad es que se la pasa uno muy a gusto. Y pues, Beto, muchas gracias. Gracias a ustedes por estarnos viendo y nos vemos el próximo lunes aquí en su programa. Este es Luces, Cámara, Geeks.